Buenas gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Fede y el día de hoy vamos a hacer este bonito ejercicio que ven acá, donde lo que nos piden básicamente es obtener los extremos relativos de la primera derivada, es decir, los posibles máximos o mínimos. Bien, nada, espero que les guste, que lo disfruten. Les comento que este ejercicio se tomó en la UBA, así que espero que les sea de utilidad. Porfa, compartan, porque son ejercicios típicos de examen de ingreso, tanto en la UBA como en el CBC, así que espero que les sirva. ¿Sí? Bueno, a ver, arranquemos con esto. Eh, Primero que nada, antes de resolver lo loco, ¿qué es un punto crítico? ¿Qué es un punto crítico? Un punto crítico es un posible máximo mínimo. Posible. ¿Cómo se obtienen? Básicamente se obtienen donde la derivada primera se hace cero o donde la derivada primera no existe. ¿Sí? Y la idea es ver, hallar todos los puntos donde eso pasa y entender qué pasa alrededor, para ver si es un máximo, un mínimo o nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es producir en vivo, cosa que no se hace. Voy a poner esto así, vamos a mover esto aquí. Perfecto. Bien. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es hacer la derivada primera. Entonces, vamos a agarrar la función f de x igual, me escribo cualquier cosa. Ahí está. 5x por e a la 5 menos 2x. Bueno, fíjense que ahí les acabo de dar una ayuda. ¿Cómo se deriva esto? Esto se deriva como si fuese un producto, donde acá esto lo podríamos llamar U y esto lo podríamos llamar B. Y si ustedes ven en la tabla de derivadas, ¿sí? La derivada de un producto, van a ver que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Estas reglas les sugiero que se las vayan acordando a medida que van practicando los distintos ejercicios. ¿Sí? Porque generalmente la facultad no les dejan usar hasta la derivada en los exámenes. Bien, ahora, entonces, ¿a qué voy con esto? Que la derivada de f de x va a ser, entonces, la derivada del primero de 5x, la derivada de 5x es 5, por el segundo sin derivar, e a las 5 menos 2x, más el primero sin derivar, 5x, por el segundo derivado. Recuerden que el segundo es perdón, 5 menos 2x. La derivada de esto es la derivada de una función exponencial. Si ustedes, es más, de hecho, seguramente en la tabla de derivadas van a ver algo como esto, o en vez de una letra que representa cualquier número real. ¿Sí? Pero ¿qué les va a quedar? Les va a quedar la derivada de e a la u, es e a la u por u'. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? La derivada de esto es e, lo que está el exponente lo dejamos igual, por la derivada de lo que está como exponente, o sea, esto, y la derivada de todo eso me va a quedar menos 2. ¿Sí? Entonces acá me va a quedar por e a la 5 menos 2x por menos 2. Ahora, nos conviene que esto esté como producto, por dos motivos. Uno, cuando veamos en qué momento se hace cero, y otro, para evaluar el signo de la derivada primera. Ahora van a ver a qué me refiero. Pero por ahora síganme la corriente. Fíjense que lo que vamos a hacer es como, fíjense, tengo e a la menos 2x acá, 5 menos 2x, perdón, lo mismo tengo acá, y también tengo un 5 aquí y un 5 aquí. Entonces, lo que puedo hacer
es sacar el factor común de esas dos expresiones. Me va a quedar 5 por e a la 5 menos 2x. Vamos a ponerlo más bonito. Todo eso le vamos a sacar factor común. El primer término, como es toda esa expresión, me va a quedar 1. Más, bueno, esto va a desaparecer y me va a quedar, cuando me refiero a esto es el 5 nada más, y esto, ¿no? Me va a quedar x por menos 2. Este lo hice demasiado largo. Ahí está. Si yo vuelvo a ser distributiva, fíjense que voy a tener de vuelta esta misma expresión. Ahora, si yo busco valores donde la derivada primera no exista, no voy a encontrar nada. ¿Por qué? Porque primero que nada esto es un producto, no hay divisiones, ¿sí? Esta x puede tomar cualquier valor. Y lo mismo pasa con esta, porque esto es una función exponencial, en ningún momento va a ser indeterminado, salvo cuando x tiende a infinito, que va a tender a cero o a más infinito, pero no va a ser una determinación en sí misma, ¿sí? No es que la derivada deja de existir, ¿sí? Ahora, vamos a ver, acá más que nada, vamos a poner nunca. Vamos a ver cuándo la derivada primera se hace cero. Es decir, cuando todo esto que tengo acá, 5 por e a la 5 menos 2x por 1, y en vez de poner x por menos 2 voy a poner menos 2x. Cuando esto es igual a cero, y una de dos, o cuando esto es igual a cero, o cuando 1 menos 2x es igual a cero. Esto nunca puede ser cero. ¿Por qué? Porque, bueno, de por sí el 5 es un número que es 5, es una constante. Y esta expresión que tengo acá nunca va a ser cero. Va a tender a cero en algún momento, pero nunca va a ser cero, ¿sí? Porque es una función exponencial. Entonces, esto de vuelta nunca. Ahora, si yo despejo esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que 1 es igual a 2x, por lo tanto, x va a ser igual a un medio. Esto que está acá es mi punto crítico. Es donde posiblemente haya un máximo, un mínimo o nada. Hasta acá no lo sé. ¿Por qué no lo sé? Porque simplemente en este punto que tengo aquí, o en este valor de x, la derivada se hace cero, ¿sí? Pero no siempre que la derivada se haga cero va a ser un máximo o un mínimo. ¿Cómo determino esto? Lo único que tenemos que hacer, hay varias maneras, ¿no? Pero una de las maneras que a mí más me gusta es hacer lo siguiente. Voy a ver qué pasa alrededor, o cómo se comporta la derivada primera alrededor de un medio. Entonces, voy a ver qué pasa de menos infinito a un medio, y qué pasa de un medio a más infinito. Fíjense, y acá voy a elegir, primero que nada, un valor entre esos números. Entre menos infinito y un medio puedo elegir, por ejemplo, el cero. Y entre un medio y más infinito voy a elegir el 1. Y acá lo que voy a ver es el signo de la derivada primera. Solamente me interesa saber el signo. Si ustedes ponen el valor exacto, no está mal. Pero lo que nos interesa realmente es solamente el signo. Me voy a correr de acá, porque acá voy a escribir algunas cositas y voy a molestar. Ahora, fíjense, la expresión que vamos a evaluar es esta, que es la derivada primera. Lo que me va a interesar es ver qué signo tiene para determinado valor de x.
¿sí? Si yo a la función la reemplazo a la función, la de primero la reemplazo por cero, ¿sí? Toda esta parte se me hace cero, acá me va a quedar un número positivo. O sea que este producto que tengo acá me va a dar positivo. Y la función exponencial dijimos que siempre da positivo, porque nunca, en este caso, porque nunca va a tocar el eje X, ¿sí? Entonces, no importa qué número me va a dar, tanto esta parte como esta parte me va a dar dos números positivos. Más por más me va a quedar más. Entonces la función de menos infinito a más un medio va a ser creciente. Ahora, ¿qué pasa si elijo un valor 1? Fíjense, 1 por menos 2 ya me da negativo, menos 2. Más 1, ¿sí? Me da un número negativo. O sea que todo este producto me da un número negativo. Pero esta parte que está acá me va a seguir dando un número positivo, porque fíjense en que este exponente encima me va a dar positivo. Pero bueno, de positivo o negativo, no importa, el E, al ser un número positivo, el resultado de esta cuenta siempre va a dar positivo. Entonces, toda esta primera parte del producto va a dar positivo. Y toda esta parte va a dar negativo. Positivo con negativo, negativo. ¿Se entiende la idea? O sea, eso es lo importante. Entender si va a tender a ser positivo o negativo la derivada primera. Acá quiere decir que entonces de menos infinito, perdón, de un medio más infinito, va a ser decreciente. ¿Eso qué quiere decir? A modo de ejemplo, la función empieza a crecer, 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 hasta un medio, hasta x igual a un medio. Y después la función empieza a decrecer. Eso quiere decir que aquí, y encima aquí la derivada primera se hace cero. ¿Ven todo lo que va sucediendo? Entonces, ahí podemos decir que x es un máximo. X igual a un medio es un máximo. Un máximo que un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función empieza a crecer, 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 hasta un punto donde se hace cero la derivada primera y después empieza a decrecer. ¿Sí? Bueno, gente, y hasta acá llega el ejercicio. ¿Sí? Espero que se haya entendido el tema de estos signos, ¿sí? Que es muy importante. Vuelvo a repetir, ustedes pueden hacer la cuenta si quieren. Lo importante, más que el número, es el signo, que me va a determinar si es creciente o no la función. ¿Eh? Así que nada, cualquier cosa me escriben y volvemos a explicarlo, hacemos un ejercicio. Hay varios ejercicios de este estilo para que ustedes lo vayan viendo. Perdón. Bueno, nos vemos y hasta la próxima. Chao.